las tierras del rincón, la sembra con un guaypando, se me reventó el barzón. Prometemos no interrumpir hoy a Eduardo Victoria Baeza, que está con tiempo más corto, y uno entiende, pero lo primero, dar los buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Ángeles, hola a toda la audiencia. Bien, lamentablemente sí, con tiempo más corto por razones laborales, pero me pueden interrumpir todo lo que quieran, la charla siempre es muy amena. Bueno, tenemos para empezar un tema que se pone caliente ya en estas épocas, calendario escolar por el Mundial. Sí. Usted es como uno de los países locatarios. Sí, tenemos poquitos partidos, pero los grandes medios, pues obviamente es un super negocio, es un negocio extraordinario para todos ellos, así que pues han agrandado las expectativas de lo que va a ser en México el Mundial y también de la selección nacional. El gobierno intentó cambiar el calendario escolar, le quiso poner una emboscada a todo el mundo, a los padres y madres de familia, al sindicato de maestros, todas sus secciones, a todo el mundo le quiso poner una emboscada y anunció un cambio en el calendario escolar. Dijeron que que viene mucho calor, por el cambio climático, bla, 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 entonces era mejor cortar las clases antes. Curiosamente antes, poquito antes de que empezara el Mundial y dar más vacaciones. Eso generó mucha controversia, generó rechazo inmediato por parte de todos los sectores involucrados en la educación, pedagogos, como les digo, maestros, sindicato de maestros, en fin, generó padres de familia, generó muchísima controversia, al grado que la presidenta en su mañanera tuvo que decir que no era algo confirmado, que era solamente una propuesta, que se había votado, en fin. Como siempre, Morena, como siempre, como ha sido un sello característico de la presidenta Sheinbaum, decir cosas rebuscadas, intentar tirar varias narrativas, mentir en una palabra. Claro. Y básicamente quien salió al quite fue su secretario de Educación, Mario Delgado, a darnos un regaño a todos los mexicanos y a decirnos, yo no sabía que y él tampoco lo sabe, que es pedagogo, porque de pronto salió a hablar de educación, un tipo que no tiene pues ninguna capacidad en esa materia, sale a darnos a todos una lección de la pedagogía, pero bueno, a decir que las escuelas no son guarderías donde los padres deben dejar a los niños, que son básicamente centros de educación, completamente, miren, haciéndole el quite a la presidencia, a la presidenta de la República y al gobierno de Claudia Sheinbaum, que intentaban modificar el calendario escolar por el Mundial. Esa es la realidad. Intentaban hacerlo de la manera más abusiva posible, de último minuto, sin mucho margen para que la sociedad reaccionara, para que todos los involucrados reaccionaran. Ellos intentaban dar esa emboscada a todos para poder modificar el calendario escolar, pero no se pudo. Hubo mucha Querían terminar un mes antes las clases, por ejemplo. Sí, precisamente antes del Mundial. Un mes antes, claro, para que todos disfrutaran el Mundial. Y a lo mejor si lo hubieran planteado de esa manera con anticipación, si hubieran también ajustado los horarios en los centros de trabajo, a lo mejor se hubiera podido dar algo de conjunto, entendiendo que es una fiesta y bla, bla, toda la narrativa que querían meter. Pero lo quisieron hacer arbitrariamente, a la mala, y pues sí hubo mucha reacción encontrada, totalmente contra la presidenta de la República, contra la Secretaría de Educación Pública, y lo único que pudieron hacer ya de última fue zafar a la presidenta de esto. Nuevamente la presidenta diciendo: yo no tenía conocimiento, yo no sabía nada. Es la presidenta menos informada de la historia de México, no sabía nada, su secretario lo quiso hacer por la suya, y el secretario se la comió, porque para eso está Mario Delgado, que no es un hombre que viene de educación, que no tiene ningún currículum en materia de pedagogía ni educativa. Él viene del grupo de Marcelo Ebrard, él es un economista involucrado en cosas turbias como la línea 12,
que lamentablemente tuvo un accidente terrible donde fallecieron varios pasajeros en esta línea del metro, que era todo un desastre, todo un relajo. Mario Delgado estuvo involucrado porque era secretario de Finanzas de la Ciudad de México en ese momento. Rentaban unos trenes que no eran, unos vagones del metro, unos trenes del metro que no eran del tamaño que correspondía. En fin, hubo todo un problema de desvío de dinero, de corrupción, involucrado Mario Delgado en eso. Si México fuera un país en serio, Mario Delgado tendría que estar por lo menos inhabilitado para ejercer cargos públicos. Pero como no lo es, y es un tipo que consigue plata, que consigue dinero, pues lo tienen siempre en los principales puestos. Y ahora lo tienen de secretario de Educación Pública, fue presidente del partido Morena. Como les digo, es un tipo de dinero, el dinero que consigue dinero, que ha estado involucrado en situaciones complicadas, como la línea 12, donde hubo incluso fallecidos. Y ahora, bueno, querían meter, porque están acostumbrados, Ángeles, audiencia, a hacer lo que se les antoja, y querían meter a fuerza este cambio de calendario para beneficiar a los empresarios que están detrás del Mundial y este gran negocio. Y como son arbitrarios, pues lo querían hacer a prepo, pero hubo demasiada controversia, se tuvieron que echar para atrás, y para cubrir a la presidenta, pues otra vez la presidenta de la República hace el papel de tonta, dice yo no sabía nada, no era algo ya determinado. Después resultó que sí era determinado, se había votado, quién sabe dónde lo votaron, y después resultó que dice mamá que siempre no, y se la come el secretario de Educación porque bueno, para eso está. Pero así son las narrativas de Morena y de la presidenta Sheinbaum. Por fortuna esto no pasó, porque hubiera causado muchos problemas en materia educativa, de acuerdo con expertos en pedagogía, que los estudiantes estén un mes más de vacaciones, más en un país con las condiciones sociales que tiene México. Eduardo, otro tema es el de la revisión de consulados, me imagino que es con Estados Unidos, el tema, ¿no? Sí, está duro, Uh-huh. Porque México tiene una red enorme de consulados en los Estados Unidos, 53, es el país con más consulados en los Estados 53. Unidos. Y Estados Unidos mete la presión a México, que ya ha venido metiendo mucha presión en política exterior, y dice que va a revisar el actuar de esos 53 consulados en los Estados Unidos, porque probablemente están interfiriendo con la política interna de ese país. Evidentemente en una negociación, vamos a verlo desde la perspectiva general, el gobierno de los Estados Unidos, en cualquier negociación con México, se viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, cualquier tema en donde Estados Unidos y México estén en la mesa, los Estados Unidos tienen mucho mayor poder, tienen más cartas para negociar, porque han ido acorralando a la presidenta de la República. No solamente el dinero del partido Morena, del partido de la presidenta, está en este momento en entredicho, es decir, financiadores importantes como el señor Rocha Moya, como el señor Adán Augusto, que son gobernadores, uno de Sinaloa, otro de Tabasco, que estuvieron en cargos muy encumbrados de la política nacional, han sido involucrados con narcotráfico. Estados Unidos lo sabe. Ahora el señor Rocha Moya, como ya lo habíamos dicho aquí hace unos días, tiene una acusación en los Estados Unidos, en el Tribunal de Nueva York. Pero ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Acorralando a la presidenta de la República. Entonces, cuando el gobierno de México no tiene cartas para negociar y se tiene que sentar a negociar con los Estados Unidos, pues básicamente va a ceder en absolutamente todo. La presidenta está en una situación sumamente débil, y ahora, bueno, viene una amenaza de intervenir los consulados, de revisar qué están haciendo los consulados en los Estados Unidos. Es decir, están acorralando a la presidenta de la República, y la presidenta de la República, desde mi perspectiva, no está respondiendo de manera adecuada, se mete en la interna estadounidense. Cuando los estadounidenses dicen que el gobierno de México está interviniendo en política en los Estados Unidos, sí tiene razón el gobierno de los Estados Unidos. Y les voy a decir por qué. Porque haber ido a Barcelona con los enemigos del presidente de los Estados Unidos, hay una interna interburguesa muy fuerte en los Estados Unidos, y la presidenta ha intervenido. No puede la presidenta venir a decir que no ha intervenido, porque sí lo ha hecho. Estar allí, abrazarse con los enemigos del presidente de Estados Unidos, hay una interna interburguesa muy fuerte en los Estados Unidos. Eso evidentemente es una intervención en la política interna de los Estados Unidos. Y sí, desde los consulados de México, sí se habla, se dice,
se expresa y sí se interviene y sí se opina. Entonces, la presidenta de México, en la política exterior mexicana, en este momento está en una situación complicada, comprometida, y no se están ayudando con la actitud que están tomando. No deben de dejar de hacerle caso a sus asesores de comunicación europeos que tienen por ahí de la península ibérica, y deberían también dejarle de hacer caso al grupo Soros, porque de lo contrario Estados Unidos se nos va a venir con absolutamente todo. Ya por ahora la presidenta no tiene muchas cartas que jugar en las negociaciones que haya con Estados Unidos, porque tiene a su columna vertebral de su partido, Morena, en la mira, con órdenes de aprehensión, unas ya en tribunales y otras seguramente preparadas con toda la información que tienen los servicios de inteligencia estadounidenses. Y por otro lado, pues el gobierno de México tiene muchísimo que perder en ese sentido y no encuentra la forma de negociar, así que deberían de cambiar la aproximación, deberían de cambiar la visión hacia la lucha que México se está metiendo. México se está metiendo en las patas de los caballos, como dije hace una semana. La presidenta se está metiendo en las patas de los caballos, y no somos muy fuertes, que digamos. Ya por ahora la tienen contra las cuerdas, y en la negociación pues México va a tener que ceder en absolutamente todo, o se nos van a venir encima mal. Sí. Eduardo, lo otro es el lío que se armó ahora con esta visita de Díaz Ayuso, la presidenta regional de Madrid del Partido Popular, de allá desde España. Fue a México, se armó lío entre ella, la presidenta de México, el presidente español. Hay un nudo ahí de acusaciones entre ellos, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Que me suba una flotilla, dijo ella, para que me defienda Pedro Sánchez? Miren, México tiene muchos problemas muy serios. En este momento les comentaba por interno este grupo paramilitar, los Ardillos, que está en la Sierra de Guerrero, bombardeando con drones, como en Ucrania, bombardeando con drones a comunidades indígenas para despojarlas de sus tierras. Ahorita, ayer de noche, este grupo de paramilitares que también se dedican al narcotráfico en la montaña de Guerrero, del estado de Guerrero, en donde se produce muchísima droga, están desplazando comunidades indígenas para quedarse con sus tierras, y bombardearon la comunidad indígena con drones, y hay 1,000 desplazados. En el estado de Sinaloa vemos todo el conflicto que tenemos con los Estados Unidos, poniendo órdenes de aprehensión o de captura, más bien, a gobernadores con licencia, a senadores de la comisión permanente. Tenemos en el caso de Chihuahua, en donde murieron estos 2 agentes de la DEA o de la CIA, todavía no nos queda muy claro de qué agencia de inteligencia eran. Tenemos muchos problemas muy serios en el país, somos último lugar a nivel de educación en la OCDE, tenemos 60% de la población económicamente activa trabajando en negro, haciendo rebusque. Tenemos muchos problemas. Y la derecha hueca mexicana, la oposición más bien, porque la derecha está en Morena, la derecha que hace penatra en serio está en Morena. Sí. La oposición hueca, se les ocurre generar esta controversia estúpida, esta controversia, en vez de, como les comentaba yo por interno, esta oposición hueca a la presidenta es la oposición más estúpida del mundo, ¿no? Se les ocurre, con todos estos problemas que tenemos, se les ocurre generar una controversia estúpida, trayendo a esta señora que viene a generar una controversia, a un homenaje a Hernán Cortés, un personaje que en general en México pues ya es cosa juzgada. Sus contemporáneos juzgaron a Hernán Cortés. Hernán Cortés tuvo los famosos juicios de residencia, y sus propios contemporáneos allá en 1500 y algo, 1520 y algo, 30 y algo, lo juzgaron. O sea, fueron sus propios contemporáneos los que lo acusaron de todos los crímenes que ya sabemos que cometió. Entonces es algo que en este momento no creo que la población en México esté muy preocupada por este tema. Se generan este tipo de controversias para desviar la atención de algo de las cosas que están pasando muy graves. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas narrativas, otra vez, que nos generan muchos de estos comunicadores, no voy a decir nombres,
pero muchos de ustedes ya los conocen, que están allá haciendo novelones en la península ibérica y que pues son cortinas de humo y que se generan estas novelas, generalmente siempre, como les digo, con asesores de comunicación ibéricos de un lado y del otro, y que generan este tipo de situaciones comunicacionales para desviar la atención. Si la oposición a la presidenta fuera una oposición en serio y real, pues no caería en este tipo de tonterías, con todos estos temas tan serios que tenemos en el país, pero en medio de esta situación tan complicada que tenemos en el país, y se les ocurre hacer un homenaje a Hernán Cortés, el conquistador de México, que obviamente iba a generar una gran controversia, y se generan estas controversias pues, al cohete, ¿no? Claro. Cuando tenemos esta situación tan grave, y en muchos de los medios de comunicación sale esto en titulares, y por otro lado tenemos a un grupo paramilitar, Ardillos terrible, se llaman, como los ardillos, en el estado de Guerrero, que están bombardeando con drones a comunidades indígenas para quitarles sus tierras. Más de 1,000 desplazados el día de ayer, porque hubo un bombardeo masivo con drones a una comunidad indígena en la Sierra de Guerrero, para que se fueran y ellos se quedaran con sus tierras. O sea, ese es un tema jodidísimamente grave, y tenemos a la oposición a la presidenta trayendo a esta española para generar una controversia, si Hernán Cortés o no Hernán Cortés. Si se dan cuenta las narrativas cómo comienzan a tirarse por aquí y por acá para generar cortinas de humo. Está claro, está clarísimo. Eduardo, queremos respetar tu horario, estamos ya pasados. Pasados, pero bien. Cuídense, que estén bien. Saludos. Igual vos, un abrazo grande, ¿eh? Gracias por el esfuerzo de estar igual. Siempre acá. Chao, chao. El barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué.